Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo. AQ, donde siempre les traemos lo último, lo más jugoso y bueno, a veces también copyright en lo más inesperado. CU Superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que de maravilla, listos para una nueva dosis de información Superíndice 3N que seguramente los dejará con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les encanta, un tema que ha generado olas de emoción Superíndice 3N, especulación Superíndice 3N y un sinfín de teorías en redes sociales. Hablamos de ellos, de los que nos robaron el corazón Superíndice 3N en Love is in the air, de Anne Rafael y Kerem Bürsin. Porque mis queridos amigos, Kerem Bürsin ha hablado, y lo que dijo de Anne Rafael, bueno, digamos que ha sorprendido a muchos. Antes de que nos metamos de lleno en los detalles, y de que les revele exactamente qué copyright fue lo que dijo Kerem, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal. No se olviden de activar la campanita, porque ASU se asegurará de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, ASU que siempre tendrá algo interesante que ver. Y por supuesto, si les gusta este vídeo, no olviden darle un like y compartirlo con todos sus amigos. Cuantos seamos mejor. Ahora prepúrense porque vamos a desentrar más menos a este misterio. La relación Superíndice 3N entre Anne Rafael y Kerem Bürsin, como todos sabemos, ha sido objeto de intensa atención Superíndice 3N desde el momento en que se confirmó Superíndice 3 su romance durante el rodaje de Love is in the air. La cómica que vimos en pantalla, ese amor que nos hizo suspirar a todos, trascendió Superíndice 3 la ficción Superíndice 3N y se hizo realidad. Y fue hermoso, ¿verdad? Verlos juntos, radiantes, enamorados, era como vivir un cuento de hadas. Pero como todos los cuentos de hadas, este también copyright N tuvo su final. La noticia de su ruptura llegó Superíndice 3 como un balde de agua fría para muchos fans. Las razones, como suele ocurrir en estos casos, se mantuvieron en la esfera privada. Rumores iban y venían, pero ninguno confirmado. Y el silencio a veces dice que 1000 palabras. Desde entonces, tanto Anne como Kerem han seguido sus caminos por separado, enfocándose en sus carreras y proyectos personales. Anne ha continuado cosechando con diéresis copyright hitos en la actuación Superíndice 3N y ha fortalecido su posición Superíndice 3N como una de las actrices turcas populares y reconocidas a nivel internacional. Kerem, por su parte, también copyright N ha estado muy ocupado, trabajando en nuevos proyectos y explorando diferentes facetas de su carrera. La prensa, por supuesto, no ha dejado de seguirles la pista, buscando cualquier indicio, cualquier más menos al que pudiera indicar una reconciliación Superíndice 3N, o al menos, una confirmación Superíndice 3N de que las cosas entre ellos estaban bien. Porque seamos honestos, a todos nos gusta saber que aunque una relación Superíndice 3N termine, las personas pueden mantener una relación Superíndice 3N cordial y respetuosa. Y aquí es donde entra en juego la sorpresa de la que hablábamos al principio. Porque después copyright de un largo tiempo de silencio, Kerem Bürsin decidió Superíndice 3 romper el silencio y hablar sobre Anne Rafael. Y lo que dijo, mis amigos, realmente ha generado un gran revuelo. Pero copyright fue exactamente lo que dijo Kerem. Bueno, antes de revelárselo, quiero ponerlos un poco en contexto. La declaración Superíndice 3N de Kerem se produjo durante una entrevista en la que se le preguntó Superíndice 3 directamente sobre su relación Superíndice 3N con Anne. Y con diéresis copyright L con una sonrisa en el rostro, respondió Superíndice 3 de manera sincera y abierta. Kerem dijo: presten mucha atención Superíndice 3N a esto, dijo que guarda un gran cariño más menos o respeto por Anne. Que la experiencia que vivieron juntos durante el rodaje de Love is in the air fue algo muy especial y que siempre la recordaron con mucho afecto. Que admira su talento, su profesionalismo y su dedicación Superíndice 3N al trabajo. Pero la verdadera sorpresa, lo que realmente dejó Superíndice 3 a todos boquiabiertos, fue cuando Kerem o más menos adió Superíndice 3 que considera a Anne una persona muy importante en su vida. Una persona que lo marcó Superíndice 3 de manera positiva y que siempre le desearu, o lo mejor en todo lo que haga.
Incluso, llegó superíndice 3 a decir que aunque su relación superíndice 3 en el romántica terminu superíndice 3, la considera una gran amiga y que le gustaría mantener una relación superíndice 3 n de amistad en el futuro. ¡Boom! ¿Lo ven? Eso sí que es una sorpresa. Después copyright ese de una ruptura tan medio urtica, después copyright ese de tanto silencio y especulación superíndice 3n, escuchar a Kerem hablar a su de Ande es realmente refrescante y, debo decir, muy maduro. Claro, estas declaraciones han generado todo tipo de reacciones. Algunos fans se han ilusionado con la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n, mientras que otros se alegran de que puedan mantener una relación superíndice 3n de amistad. Y también copyright n hay quienes creen que esto es solo una estrategia de relaciones públicas. Pero independientemente de lo que cada uno piense, lo cierto es que las palabras de Kerem demuestran que es posible mantener una relación superíndice 3n respetuosa y cordial después copyright s de una ruptura. Y eso en un mundo donde las rupturas suelen ser sin un superíndice 3 nimo de drama y conflicto, es algo digno de destacar. Ahora bien, es importante ser más menos alar que Anderu párrafo el AUN no ha respondido a estas declaraciones. Habrá que esperar para ver si ella también copyright n decide hablar sobre su relación superíndice 3n con Kerem y compartir su punto de vista. Pero por el momento nos quedamos con las palabras de Kerem, unas palabras que sin duda han generado un gran impacto. Y mientras esperamos la respuesta de Ande podemos seguir disfrutando de su trabajo y admirando su talento. Tanto ella como Kerem son dos grandes profesionales que tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Y que copyright n sabe, tal vez en el futuro los veamos trabajar juntos de nuevo. En resumen, hoy hemos analizado las sorprendentes declaraciones de Kerem Bürsin sobre Anderu Parrafoel, unas declaraciones que han revelado que a pesar de su ruptura, guardan un gran cariño más menos o irrespeto mutuo. Hemos visto CEU superíndice 3 mo estas palabras han generado todo tipo de reacciones entre los fans, y hemos reflexionado sobre la importancia de mantener una relación superíndice 3n respetuosa y cordial después copyright s de una ruptura. Muchas gracias por acompañar más menos arme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta información superíndice 3n. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright les parecieron las declaraciones de Kerem? ¿Creen que han de responder ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Du copyright geme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Y por supuesto denle un like a este vídeo si les gustó superíndice 3 y compártanlo con todos sus amigos. Hasta la superíndice 3 Sima, y recuerden siempre mantenerse informados y disfrutar de la vida. Adiós superíndice 3S. Pero esperen, que aún hay más de ese. Porque como buenos detectives del espectáculo, no nos podamos quedar solamente con la superficie. Queremos profundizar en todo este asunto, analizarlo desde todos los condiéresis nulos posibles y por supuesto, darles nuestra humilde opinión superíndice 3n. Asu que agarren palomitas, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, y sigamos explorando este jugoso tema. Vamos a desglosar las declaraciones de Kerem palabra por palabra, porque cada frase, cada matiz, puede darnos una pista sobre lo que realmente siente y piensa. Cuando dice que guarda un gran cariño más menos o irrespeto por Ande, no es simplemente una frase hecha. Se percibe sinceridad en sus palabras. Recuerden que estuvieron juntos durante mucho tiempo, compartieron experiencias intensas, tanto personales como profesionales, y construyeron un vínculo muy fuerte. Es natural que a pesar de la ruptura, quede un sentimiento de afecto y gratitud. Y cuando habla de la experiencia en Love is in the Air, la describe como algo muy especial. Y es que seamos honestos, esa serie fue un fenómeno superíndice 3 meno. No solo en Turquía, sino en todo el mundo. Rompió superíndice 3 RU copyright cords de audiencia, generó superíndice 3 una legió superíndice 3n de fans apasionados y catapultó superíndice 3 a Ande y Kerem a la fama internacional. Ese rodaje sin duda fue un punto de inflexión superíndice 3n en sus vidas, y es lo superíndice 3 jico que lo recuerden con cariño más menos o. Pero lo que realmente nos interesa, lo que ha encendido las redes sociales,
es sumenciu superíndice 3n a la amistad. ¿Es posible ser amigos después copyright S de una relación superíndice 3n romántica? Esa es la pregunta del millu superíndice 3n. Y la respuesta, como siempre, depende de cada caso. Hay parejas que logran mantener una relación superíndice 3n cordial después copyright S de la ruptura, mientras que otras prefieren tomar distancia y seguir caminos separados. En el caso de Ande y Kerem, parece que ambos estuvieron dispuestos a intentarlo. Al menos, eso es lo que se deduce de las palabras de Kerem. Pero, ¿serú fácil? ¿Podrú de superar los sentimientos del pasado y construir una amistad genuina? Solo el tiempo lo dirá. Y aquí es donde entran en juego las especulaciones. Algunos fans creen que esta amistad es solo una fachada, una forma de mantener una buena imagen pública y evitar conflictos. Otros, en cambio, piensan que es una estrategia para acercarse de nuevo a Ande y reavivar la llama del amor. Pero, ¿qué copyright opino yo? Personalmente creo que Kerem es sincero en sus palabras. Me parece un hombre maduro y sensato, capaz de reconocer el valor de una persona, independientemente de si existe o no una relación superíndice 3n romántica. Creo que realmente aprecia a Ande y que le gustará mantenerla en su vida, aunque sea como amiga. Ahora bien, también copyright N creo que no serú fácil. La amistad entre exparejas requiere de mucha madurez, honestidad y respeto. Hay que dejar atrás los rencores, los celos y las expectativas, y aceptar al otro como es sin pretender cambiarlo. Y eso no siempre es fácil, especialmente cuando hay sentimientos involucrados. Por eso creo que Ande tiene que ser muy cautelosa. Debe analizar cuidadosamente las palabras de Kerem, reflexionar sobre sus propios sentimientos y decidir si realmente está dispuesta a iniciar una amistad con su expareja. No debe dejarse presionar por las expectativas de los fans ni por las estrategias de relaciones públicas. Debe hacer lo que le dicte su corazón superíndice 3n. Y hablando de Ande, ¿andó a hablar de ella? Esa es otra de las grandes preguntas que se hacen los fans. Todos estamos ansiosos por escuchar su versión superíndice 3n de la historia, por saber qué copyright opina de las palabras de Kerem y por conocer sus planes para el futuro. Pero como hemos dicho antes, Ande es una mujer muy reservada. No suele hablar de su vida privada y prefiere mantener un perfil bajo. Por eso, no me sorprenderá que tardara un tiempo en responder a las declaraciones de Kerem. Sin embargo, creo que eventualmente lo hará. Es importante que ella también copyright N exprese su opinión superíndice 3n, para que los fans tengan una visión superíndice 3n completa de la situación superíndice 3n. Y también copyright N es importante para ella misma, para que pueda cerrar este capítulo de su vida de manera definitiva. Mientras tanto, solo podemos especular sobre lo que estará pensando. ¿Estará contenta con las palabras de Kerem? ¿Se sentirá halagada? ¿O estará molesta por haber sido puesta en el centro de atención superíndice 3n de nuevo? Solo ella lo sabe. Y tendremos que esperar pacientemente para descubrirlo. Pero volviendo a Kerem, es interesante analizar el contexto en el que se produjeron sus declaraciones. ¿Por qué copyright decidió superíndice 3 hablar ahora, después copyright S de tanto tiempo de silencio? ¿Fue una decisión superíndice 3n espontánea o fue algo planeado? Es difícil saberlo con certeza. Pero creo que hay varios factores que pudieron haber influido en su decisión superíndice 3n. En primer lugar, es posible que haya sentido la necesidad de aclarar las cosas, de poner fin a las especulaciones y los rumores. Después copyright S de tanto tiempo de silencio, es comprensible que haya querido dar su versión superíndice 3n de la historia. En segundo lugar, es posible que haya querido demostrar madurez y respeto hacia Ande. Al hablar de ella de manera positiva y cariu más menos osa, Kerem estuvo demostrando que es capaz de superar los rencores y mantener una relación superíndice 3n cordial con su expareja. Y en tercer lugar, es posible que haya querido generar un poco de publicidad. Seamos honestos, hablar de Ande Eru párrafo el siempre genera atención superíndice 3n medio tica. Y eso puede ser beneficioso para su carrera. Pero independientemente de sus motivos, lo cierto es que las declaraciones de Kerem han generado un gran revuelo y han puesto de nuevo a Ande y Kerem en el centro de atención superíndice 3n. Y ahora,
solo nos queda esperar la respuesta de Ande y ver CU superíndice 3 cómo se desarrolla esta historia. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo y admirando su talento. Tanto ella como Kerem son dos grandes profesionales que tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Y Q Copyright en sabe, tal vez en el futuro los veamos trabajar juntos de nuevo. Eso será un verdadero bombazo. Y ahora mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo de las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Andere Rafael. Recuerden que esto es solo una opinión superíndice 3n Moon S, una interpretación superíndice 3n de los hechos. Cada uno de ustedes puede tener su propia opinión superíndice 3n, y todas son válidas. Lo importante es mantener el respeto y la cordialidad en los comentarios. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Q Copyright les pareció superíndice 3 este análisis? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Tienen alguna otra teoría sobre lo que está pasando entre Ande y Kerem? Du Copyright geme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Y por supuesto denle un like a este vídeo si les gustó superíndice 3, y compártanlo con todos sus amigos. Hasta la superíndice 3 Sima, y recuerden siempre mantenerse informados y disfrutar de la vida. Adiós superíndice 3S. Y no se olviden de seguir más menos ando con el amor, ya sea en la pantalla o en la vida real. Chao, chao.